a necesidades hídricas, y la inteligencia artificial seguramente nos va a ayudar y mucho en los proyectos que empecemos a encaminar. Los profesores, graduados, público en general que están interesados en esta temática, y desde ese lugar y con esa expectativa pensamos proponer este curso y otros futuros también que podamos continuar en diálogo contigo y con otros especialistas en la materia. Así que desde ya, Hernán, gracias y muchos éxitos y el mejor de los resultados y que aspiro se tengan después de estas clases en estos próximos lunes que te tendremos a ti, y gracias por confiar en esta universidad. Muy amable. No, gracias a ustedes, es un honor. Primero es un honor que me hayan convocado. Así que bueno, vamos a arrancar con esto. Primero algunos avisos parroquiales. Esto es una charla entre pares. ¿Qué quiero decir entre pares? Todos somos iguales, hoy me toca hablar a mí, el día de mañana le puede tocar hablar a cualquiera de ustedes. En cualquier momento se puede hacer preguntas, no hay ningún problema en interrumpir, no tienen que esperar a que termine el tema en cualquier momento. Así que desde ese punto de vista, bien sencillo es esto. Bueno, ¿qué vamos a ver? Acá es todo un desafío. ¿Cuál es el desafío? Tenemos, como profesor acá me encuentro con el desafío de tener seguramente varios niveles de conocimiento de programación, de ciencia de datos en todo el grupo, y también de intereses, ¿no? Entonces lo que traté de hacer es lo más agnóstico posible para que todos puedan trabajar, puedan empezar a ver lo que es la ciencia de datos, poder empezar a entrenar modelos. La idea es que cuando terminemos este curso, todos puedan entrenar sus propios modelos, con mayor o menor grado de certeza, ¿no? Pero poder sacarlo y entender toda la complejidad que hay en el medio. Todo lo que vayan a ver en el curso, se los paso después con Maricel, yo se lo paso a ella y verán cómo se lo reparte. Pero todo lo que ustedes ven está dentro de la información que van a recibir con el curso. Así que no se hagan problema cuando vean, van a recibir eso y sobre eso van a poder modificar, ¿no? No hay que tomar solamente apuntes de las cosas que ustedes consideren importantes. Algunos conceptos. Vamos a ver Python. Todo lo que estamos viendo va a ser Python. El argumento de por qué vemos Python y no vemos otro lenguaje de programación, como podría ser R, que Python es el que está más avanzado en esto, tiene más tiempo en toda la cuestión de desarrollo de software, y además es un lenguaje completo. ¿Qué quiero decir que es un lenguaje completo? Tiene librerías para lo que a ustedes se les ocurra. ¿Qué es una librería? Es un componente, algo que se le agrega al lenguaje de programación y pueden usarlo para cualquier cosa. Y eso es una ventaja fundamental. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren hacer una aplicación web, van a poder hacerlo. Si van a poder hacer una aplicación de formularios al estilo de Windows, también lo van a poder hacer. Si quieren hacer no sé, están trabajando, decían, de agricultura, seguramente en Python van a encontrar una librería
que les va a servir a ustedes para tomar datos de agricultura o hídricos, porque tiene librerías para casi absolutamente todos los problemas que nos podamos enfrentar. Así que es el concepto por el cual estamos eligiendo Python. Yo les voy a pasar en primera instancia, para ir igualando todos los conceptos, una URL donde hay un entorno de Python ya instalado y está un tutorial muy simple para que ustedes vayan siguiendo. Lo bueno de esto es que no necesitan instalarse nada localmente, es una página web, con lo cual si un día están aburridos, si están con la tablet o el celular, pueden acceder e ir practicando sin ningún problema. Como entorno de desarrollo para hacer nuestras aplicaciones, vamos a trabajar con algo que se llama Jupyter Notebook. ¿Por qué vamos a trabajar con Jupyter Notebook? Bueno, cuando ustedes se vayan metiendo más en estos temas de desarrollo de modelos y vayan viendo papers o libros, leyendo, van a ver que todo está montado sobre esta infraestructura. Y además, cuando ustedes estén trabajando y en los primeros pasos, van a ver que es mucho más fácil y me permite equivocarme mucho más y resolverlo mucho más, de manera mucho más simple, que sería en otros entornos. Para los que tienen un grado un poco más de conocimiento, esto uno podrá decir, pero ¿puedo utilizar el Visual Code, que son editores más complejos de programas? Los que lo conocen lo pueden utilizar, no hay ningún problema. Pero para arrancar de cero, los que quieren, vamos a trabajar Notebook, créanme que es una buena herramienta y les va a simplificar la vida. Otros puntos para que tengan, para que se queden tranquilos y no tengan ningún problema. Nosotros vamos a tener 4 clases, pero yo sigo en contacto con ustedes. No hay ningún problema, me pueden seguir contactando hacia adelante. Es más, me gustaría que cada uno de los integrantes o grupos de integrantes de este curso puedan desarrollar un proyecto en el área de experticia. Hay muchos profesores y me imagino que tendrán carga de investigación cada uno de ustedes, así que no tengo problema después de terminar el curso extendernos en el tiempo y ayudarlos a armar los planes de investigación para ustedes en función de lo que es la ciencia de datos y la inteligencia artificial. Cuando hagamos 1 o 2 con cada uno de los grupos, ya después van a poder caminar solos y van a poder pasar esto a otros profesores. La única condición es la palabra de honor, que esto se lo pasen a otros. Que ustedes pasen esto a otras personas, ¿no? Yo lo hago, esto es la cadena, ¿no? En los tiempos modernos empezó con Newton, ¿no? No se tiene que cortar nunca la cadena de cómo vamos generando recursos humanos para que investiguen. Entonces yo lo hago, lo paso, les paso el testigo a ustedes y ustedes deberían continuar con este testigo. Bueno, hasta acá, dudas, preguntas, algo que me quieran decir, lo que sea. ¿El silencio es aceptación o resignación? Cuéntenme, a ver cómo anda esto. Aceptación, me parece. Bien, vamos, Guille.
Bueno, bárbaro. Vamos a arrancar con algo bien básico para igualar a todos. Bien. Yo les voy a pasar, igual yo después paso un mail con todas las cosas especiales que van apareciendo en la clase. Yo les voy a pasar un mail y lo van a tener todos. Pero igual, para los que quieran, ya se los paso por el chat del grupo. Ahora voy a compartir mi pantalla. ¿Qué es este sitio que es muy bueno? W3 School. Tiene varias cosas, si quieren aprender SQL, Python, Java, PHP, HTML. Es muy bueno, pero nos vamos a enfocar en Python. Lo que van a tener ustedes acá, a su disposición, es un entorno para aprender Python. Por ejemplo, vienen acá. Tenemos primero una breve descripción de lo que es, lo que no hay. Acá, lamentablemente, esto es una limitante, pero cuanto antes veamos esto, mejor va a ser. Todo está en inglés. En este mundo en que nos vamos a manejar, lamentablemente todo está en inglés. Tenemos que aprender, aunque sea a leer esto, y bueno, no hay más. Es presente simple, palabras muy técnicas, con lo cual no tendríamos que tener ningún problema. A lo largo de todo el tutorial que van a ver de Python, van a ver que les explica un ejemplo. Este es el programa más simple que puedan hacer en Python. Pero después dice, try it yourself. Van a tener esto, y esto es lo bueno de esta plataforma. Lo que ven ustedes acá es el código, y en la parte derecha es el resultado de ese código. Si ustedes apretan Run, va a ser un rrr, y en un momentito nos dice, hola, nuevo curso. Ejecutamos, y ahí lo tenemos. Y esto es muy bueno. ¿Por qué? Porque ustedes pueden probar. Yo no tuve que tener nada instalado en mi máquina. Ustedes hoy mismo pueden empezar a trabajar, a evaluar lo que es el Python. Acuérdense, cada vez que ven un ejemplo, abajo van a ver que lo prueben ustedes mismos, hacen clic, le levanta esta ventana y ustedes pueden escribir cualquier tipo de código acá y acá va a pasar. Yo puedo repetirlo, acá es un editor de código de Python común y corriente. Una cosa importante en Python que al principio cuando están empezando y no lo saben, genera problemas. A Python no le gusta esto. Tiene que estar alineado según la indentación del lenguaje de programación. Yo hago esto, ¿ven? Que da un error horrible, pero en la última línea, por lo general, te dices, disculpas, y acá te dice, una indentación
no esperada. Era este espacio que yo tengo acá. Es un error muy común. Yo puedo poner un espacio en el primero y un espacio en el segundo y esto va a andar. No va a tener problemas. Lo que ahí tampoco te lo toma en este caso. Lo debería tomar, pero ahí está. Este y este deberían dar. Así que tengan cuidado con eso porque es un error muy común en Python. Bueno, acá les va a decir cómo generar un programa en Python. Esto saltéenlo. Empiecen con la sintaxis. ¿Mm? Empiecen con la sintaxis. ¿Ven? Cómo hacer un if, cómo se hacen los comentarios en Python, cómo es un comentario que empieza con numeral, cómo se declaran variables. ¿Mm? Acá tenemos variables, cómo se imprimen. Todo lo pueden ir probando. Entonces, desde sintaxis o desde comentarios, arranquemos, desde Python comments hasta funciones, no es tanto, es pequeño, porque es una línea lo que tienen que aprender, es lo que tendrían que empezar a probar, a generar pruebas, entender. ¿Es obligatorio saber todo esto de Python? ¿Necesito saber todo esto de Python para entender ciencia de datos? No, no se hagan problema. Con cuatro cosas básicas, ustedes van a poder trabajar. Pero siempre es algo muy bueno que puedan entender y puedan saber Python. Entonces, denle un poco de tiempo y ahí tienen, desde comentarios, lo que deberían ver, comentarios, hasta funciones, sería lo que tenían que entender. A partir de lambda, no es tan necesario una parte, pero bueno, hasta funciones. Es lo básico del lenguaje de programación. Vuelvo a repetir. No se desmoralicen porque yo les voy a mostrar en estas primeras dos clases un montón de cosas. No, un elefante se come de abocados, tranquilos. De a poquito lo vamos a ir resolviendo. Yo les digo el ideal, pero también les voy a decir los pasos que tienen que ir entendiendo. Nada más. Python es algo que tiene, todo eso que les mostré de Python es algo que tienen que ir en un camino lateral, dedicándole un poquito de tiempo. Para los que son programadores o que tienen experiencia en programación de este curso, ya lo sabrán, para los que no, lo tienen que saber. La programación es una cuestión de perseverancia nada más. No es de inteligencia, no es de... Olvídense, esto no es una cuestión de inteligentes. Esto es una cuestión de perseverancia. Si ustedes van y se sientan un día a tratar de hacer un programa, yo ya les digo que no les va a salir. Se van a trabar en tantos puntos que no lo van a poder sacar. Pero si ustedes le dedican semanalmente 3, 4 horas durante un periodo de tiempo, van a ver que a los 6 meses les va a resultar tan fácil programar estas cosas de Python. Hay cosas de programación que son más difíciles, indudablemente que son más difíciles. Pero, lo que ustedes tienen que entender es
que se empieza de a poquito, se van a tropezar decenas de veces. Se levantan y van a ver que lo sacan. Algo muy importante, que es una regla oculta del oscurantismo de la programación, que dice, cuando no te sale un programa, andate a dormir. Por alguna extraña razón, al otro día sale. Cosas esas de la vida que no se explican jamás. Así que es otro, no se desesperen cuando algo no les sale. Después va a salir, indudablemente. Así que ahí tengan ese consejo. Entonces, ahí vieron Python, que es el inicio que tienen que ir viendo. Por otro lado, yo les voy a pasar un documento que preparé, que lo que va a hacer, este documento que van a ver, es cómo generar el ambiente de programación completo. ¿Estamos? Cómo generar todo lo que ustedes van a ver desde mi máquina, cómo van a hacer ustedes para crearlo. Si siguen paso por paso, lo van a poder. Es una carilla, no es mucho. Nada más tiene explicaciones, les explico para que tengan. Pero lo que van a tener que hacer es ir a una URL para bajarse una aplicación que se llama Anaconda. ¿Por qué Anaconda? Porque es un entorno controlado de Python. Python y Anaconda, ustedes en estos primeros pasos lo tienen que considerar como lo mismo. Van a tener que hacer algunas vueltas y ahí van a instalar todo lo necesario. Yo se los voy a pasar eso y a último momento de la clase de hoy les voy a dar un repaso breve por por cómo se hace eso. Pero lo voy a hacer muy por arriba, adrede lo voy a hacer muy por arriba. ¿Para qué? Para que con ese documento veamos si pueden seguirlo y pueden instalar todo en sus máquinas. Otra de las habilidades que ustedes tienen que desarrollar cuando estén trabajando en ciencia de datos es saber seguir un tutorial que no está muy bien hecho, que no está muy al detalle y saber resolver los problemas. El documento que yo les estoy pasando no tiene el último grado de detalle, tiene mucho detalle, pero no está al detalle, porque es otra de las habilidades que ustedes deberían adquirir. Porque como esto está tan cambiante, ustedes van a encontrar una librería de ciencia de datos que hace lo que ustedes quieren hacer y no está en ningún libro, no está en ningún paper, no está en ningún lado. Vas a encontrar un tutorial en la página web de los autores mal hecho y ustedes con eso se van a tener que arreglar. O sea, estamos tratando de desarrollar algo que les va a pasar hacia adelante. Ya lo conozco a Agustín, que me está pensando, y si para adelante no me la compliques ahora. Pero es necesario que te la complique ahora porque así me lo podés preguntar a mí cuando tenés el problema. Esa es la idea con la cual estamos trabajando. Bien, así que ahí tienen los prerequisitos. El prerequisito 1 es empezar a entender Python. El prerequisito 2, para que ustedes puedan trabajar, es instalar Anaconda, el entorno de Anaconda, que es el entorno con el cual nosotros vamos a trabajar. Les voy a mostrar lo que es Anaconda. Bueno, no es más que esto. Es una aplicación. ¿Ven? Free download, ponen download
y se bajan eso. Doble clic y next, y ya lo instalan. Pero cuando lo instalan, les va a aparecer esto acá, Anaconda. Y les va a aparecer algo que es Anaconda PowerShell Prom. Hacen clic ahí y siguen el tutorial. En el tutorial está lo que yo les había dicho, dónde bajarlo, todo, y ahí van a poder empezar a seguir los pasos. Esos son los puntos que tienen que ir viendo. Vuelvo a repetir, ¿qué es Anaconda? Anaconda es una empresa que tomó Python y lo que hace es, cada paquete lo valida en los sistemas operativos. Seguramente ustedes tendrán Windows, Linux o iOS porque tienen una Mac. Algunos de esos sistemas operativos. Uno de los grandes problemas que tenía históricamente el Python era que cuando ustedes quieren instalar algo, no había sido validado en el sistema operativo y no andaba, se volvían locos. Comentario al margen. ¿Qué quiero decir cuando digo paquetes? Bien. En términos generales, todos los lenguajes de programación trabajan de la misma manera, pero Python es como que lo llevó al extremo. Los lenguajes de programación traen solamente una pequeña cantidad, una muy pequeña cantidad de instrucciones. Lo básico, lo que haría que se considere como lenguaje de programación. Un if, un while, la declaración de una variable, cosas muy básicas de un lenguaje de programación. Ahora bien, ¿cuál es el problema que yo tengo ahí? Si yo tendría eso solo, cada vez que quiero hacer una aplicación web, de las que deben usar ustedes a diario, tendría que escribir un montón de código. Entonces, en la computación lo que hay es librerías. Las librerías es como poner todo ese código que se necesita para la aplicación web en un lugar particular, que se llama librería o paquete. Me van a escuchar a mí hablarlo de manera indistinta. Y ahí se pone todo ese código que lo hizo un programador una vez, entonces yo lo puedo reusar. Pero para poder reusarlo me lo tengo que bajar a mi máquina. Es por eso que yo les voy a decir que tienen que instalar un montón de paquetes. ¿Mm? Un montón de paquetes. Bueno, esos paquetes se instalan en cada una de las máquinas de manera local y así van a poder trabajar. Cuando ustedes logran instalar todo eso, les pongo, les doy lo que se llama Notebook, que son programas. Es un programa en Python lo que les estoy pasando, y lo que van a ver es esto. El resultado final, cuando hayan instalado todo y lo hayan podido levantar, es esto. Ahí está. Es este entorno. Esto se llama Notebook, un cuaderno de notas, donde se ve de una manera gráfica el código que yo voy a estar escribiendo. Esto es código en Python. Ni más ni menos. Todo esto es código en Python. Ahora lo vamos a ver en detalle. Esto que ustedes ven acá con File, Edit, es el entorno de Anaconda Jupyter Notebook. Jupyter Notebook. Esto es un notebook. Un notebook es un programa visual donde es muy fácil trabajar. Y van a ver por qué ustedes les va a convenir trabajar en estos entornos, aunque en un primer momento parezca un poco más difícil. Bien,
¿Cómo se aprende a trabajar en este entorno? Lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases, las cosas que nosotros necesitemos. Vamos a arrancar con la ciencia de datos tradicional. ¿Qué es la ciencia de datos tradicional? Ustedes lo único que pueden hacer en inteligencia artificial en general, en ciencia de datos para no ser tan abarcativos, en lo que es la ciencia de datos, son dos cosas: agrupar o predecir. Le podemos poner los nombres que nosotros querramos, lo podemos ver de la manera que se nos antoje, pero nosotros podemos hacer dos cosas: agrupar o predecir. Agruparemos por características comunes de los datos. Quiero ver todos los clientes que tienen conductas de compra similares. Quiero agrupar por características de aves similares. Es lo mismo, son características. Eso es agrupamiento. O yo lo que puedo hacer es decir, quiero predecir cuál va a ser el resultado del próximo partido de fútbol. Quiero predecir un hecho que todavía no ha sucedido. Esas son las dos cosas que yo puedo hacer. Pónganle el nombre que a ustedes se les antoje. Esas son las dos cosas que se pueden hacer. Por un lado, ahora, vamos a trabajar con la agrupación. La agrupación tiene dos variantes. La que yo le digo cómo quiero que se agrupe, a las aves le digo, esto es un hornero, esto es un gorrión, esto es un cóndor. Y tengo un montón de datos que me describen lo que es un gorrión, lo que es un hornero y lo que es un cóndor. Cuando yo le doy la clasificación de antemano para que reconozca cuál es el patrón y cuando el día de mañana se le presente un dato sin saber qué es, el algoritmo diga es un gorrión, un hornero o un cóndor, bien, eso se llama clasificar. Esta es una salvedad que tienen que tener muy en cuenta ustedes a nivel de ciencia de datos, porque muchas veces la clasificación y la otra palabra, que es la clusterización, se toman como cosas indistintas, pero realmente no lo son. La clasificación es cuando yo, persona, le digo, este es mi conjunto de datos, pero además de ser mi conjunto de datos, te doy la clasificación. Esto es un hornero, este registro es un hornero, este registro es un cóndor, este registro es un gorrión, creo que había dicho. Bien, eso por un lado. Pero yo le puedo dar mi conjunto de datos, que no tiene clasificación, y yo le digo al algoritmo, agrupámelos como a vos se te antoje. Eso se llama estrictamente clusterización, o también lo van a ver en la bibliografía como aprendizaje no supervisado. ¿Por qué no supervisado? Porque le doy un conjunto de datos, ese conjunto de datos lo toma el dataset, el modelo, el algoritmo, el programa, y lo agrupa según su mejor saber y entender. Por otro lado, cuando yo hacía una clasificación,
se llama entrenamiento supervisado, porque yo lo supervisé, le dije, mirá que esto es un gorrión, esto es un hornero, esto es un cóndor. Ahí es donde ustedes tienen aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y la predicción. La predicción no es más que una regresión de cualquier tipo, pero no termina siendo casi siempre, puede haber algunas opciones, pero es una regresión lo que estamos haciendo. Entonces, punto importante es el siguiente. Número uno, es el hecho de, tengo una clasificación cuando le doy las clases a las que debe reconocer. Una clusterización cuando yo no le doy ninguna clase y el algoritmo me lo agrupa. Eso es todo agrupamiento que se divide en aprendizaje supervisado y no supervisado. Y por otro lado, la predicción. Si vemos un poco más en profundidad la predicción encierra dos procesos. Primero tengo que agrupar para reconocer características y luego recién puedo predecir. Cuando reconocí lo que está por pasar, puedo decir lo que va a pasar. Entonces ahí tenemos todas las cosas que nosotros podemos hacer en ciencia de datos. Habitualmente se lo dice Machine Learning. Es lo más común con lo cual vamos a trabajar. Después se puede hacer algo que se llama Deep Learning, que es resultado de una evolución del Machine Learning. Pero al principio vamos a ver Machine Learning. ¿Por qué vamos a trabajar con una parte especial del Machine Learning, que es el Automated Machine Learning? Por una sola razón, porque no es necesario tener conocimientos tan profundos de ciencia de datos a nivel de programación para obtener resultados similares a un semi-senior, ¿no? Asumamos que hay tres categorías, junior, semi-senior y senior. Bien, esas tres personas esos tres perfiles que uno va teniendo, esos tres perfiles, ustedes empezarían como junior. Bueno, utilizando ciencia de datos automática, tendrían resultados esperables a un semi-senior. Y cuando trabajen un poco más y lleguen al grado de semi-senior, van a obtener resultados ustedes mismos equivalentes a seniors. Así que ahí estamos en lo que deberíamos entender como ciencia, como por qué utilizamos ciencia de datos automática. Bueno, hasta acá, preguntas, algo, alguna duda, algo que quieran decirme. Todo bien. Bárbaro. Todo bien es, como dijo el viejo lobo de mar, el barco se hunde a la velocidad prevista. ¿O vamos bien? Bueno, cualquier cosa pregunte, no hay ningún inconveniente. Bien, vamos, estamos acá. El primer concepto que ustedes tienen que entender en esto es lo que se denomina proceso de ciencia de datos.
La ciencia de datos tiene un proceso. Y no importa el problema, no importa el tipo de problema y si va a ser entrenamiento supervisado, no supervisado, predicción, los pasos casi siempre son los mismos. ¿Estamos? Eso es muy importante. Entonces lo que vamos a ver es cuáles son esos pasos. Y esto sí que lo tienen que memorizar. Son muy simples, pero los tienen que memorizar para saber dónde están parados en todo el proceso. También sepan que ustedes deberían trabajar en equipos. Y en los equipos hay distintas especializaciones. De todos estos pasos que ustedes van a ver, hay algunos que van a ser realizados por algunas personas del equipo y otras por otras. No tienen que ustedes especializarse en todo. Por lo general, tienen que tener equipos con los cuales trabajen en conjunto, ¿no? Y con eso van a poder desarrollar bastantes modelos sin tener la necesidad de tener todo el conocimiento. Primer punto, asumimos hay un momento cero que es ¿qué quiero hacer? Definir el problema. Asumimos que eso ya lo sabemos. Queremos hacer arrancamos. Primer punto, adquisición de datos. ¿Qué es la adquisición de datos? Es ir a buscar la info. ¿A dónde voy a buscar la info? ¿A dónde voy yo a buscar los datos? Acuérdense, yo voy a mezclar las palabras por la deformación ya profesional que tengo en esto. Conjunto de datos y dataset o data frame me los van a escuchar como intercambiados, pero en este nivel lo vamos a tomar los tres como sinónimos. Conjunto de datos, dataset o data frame. Conjunto de datos, dataset o data frame. Disculpe, Sí, usted está mostrando una presentación porque nosotros vemos el programa nomás. es eso. ¿Una Ah, imagen están viendo? Dice Data Acquisition. no. ¿Cómo que no ven? ¿No ven una imagen Data Acquisition, Data Preparation? A Sí, ver. sí, el primer símbolo es Está una bien. Es el pelotita que péndulo. dice data adquisición. Ah, ok, Sí, creo que se está viendo bien. Sí. Ah, ok. Ahí está. Porque, sí, estoy acá. No, otra deformación profesional. No hago presentaciones. Para mí la presentación es arriba del código. Y todo el comentario, todo, van a ver que es código, comentario, código, comentario, código, comentario. ¿Para qué? Para cuando ustedes lo tengan que seguir, se enfoquen en un solo lugar y ahí tienen todo. Está bien, Bueno, gracias. Data Acquisition, que es el proceso por el cual ustedes van a tener que armar el conjunto de datos para después dárselo al algoritmo para que reconozca los patrones. No tienen forma. Tienen que ir a buscar información. Y acá sepan que es la parte, aunque ustedes no lo crean, es la parte más difícil de la ciencia de datos. Es un dolor de cabeza esto, técnicamente. ¿Por qué es un dolor de cabeza? Por lo siguiente, porque los datos no siempre están a nuestra disposición. ¿Está? Los datos no están a nuestra disposición. Entonces, como los datos no están a nuestra disposición, lo que vamos a hacer es sufrir.
básicamente va a ser un dolor de cabeza conseguir los datos. En términos generales, en proporción, el 80% del esfuerzo de un proceso de ciencia de datos se nos va acá, en conseguir la información y validarla. Entonces, el primer paso del modelo de ciencia de datos es la adquisición de los datos. Parece trivial, pero nunca se olviden, acá es donde más tiempo nos lleva. Luego de esa adquisición es la preparación, el data preparation. Bueno, ¿qué es el data preparation? Ok, es esto. Cuando yo consigo los datos, aunque esté en una base de datos, esté donde se les ocurra, esté a donde se les ocurra, lo que ustedes van a ver es que tenemos un problema que hay errores en los datos. Los datos generan errores. Los datos vienen con errores, con nulos, con valores que son inapropiados, con un montón de problemas. Entonces, tengo que arreglar esos problemas antes de entregárselo al modelo. Y acá hay un concepto muy importante. Total, bueno, que sepan que soy. Yo les tengo que hacer un comentario. Ustedes, no puedo evitarlo, tengo una educación clásica y suelo mechar alocuciones latinas dentro de mi, cuando estoy dando una presentación. Sépanme disculpar si no entienden el latín, pero me sale naturalmente a mí. Si a un modelo le presentamos mierda, sale mierda, no hay forma, ¿entienden? O sea, eso lo tienen que entender todos. Disculpen mi latín, soy el latín del vulgo, ¿no? Lo que hablo, pero bueno, entiéndanlo. ¿Por qué tenemos que limpiar los datos y tenemos que tener mucho cuidado en esto? Porque no importa el algoritmo que pongamos, si los datos son basura, va a salir basura. Quizás una basura linda, pero basura al fin, no hay forma. Entonces, obtener los datos y limpiar los datos y verificar los datos es el 80% del esfuerzo de un proceso de ciencia de datos. Y algo muy importante, y una buena noticia para ustedes. No es nada de programación, no es nada extraño. Ustedes con las herramientas que ustedes conocen en sus áreas de experticia, pueden validar los datos. La validación de datos la pueden llevar adelante hasta con una planilla Excel. Alguno de ustedes dice, no sé Python, pero sé, no sé, Fortran, sé COBOL, sé JavaScript, lo que sea. No hay ningún problema. Todo este proceso, este preproceso, lo pueden hacer con el lenguaje de programación que se les antoje. Lo que ustedes tienen que hacer cuando se dice preparación de datos, la preparación de datos encierra 3 actividades. Después a lo largo de las clases vamos a ir viendo cada una de esas actividades con más detalle. Las 3 actividades que encierra la preparación de datos es verificar calidad de datos. Es mirar si donde tenía que haber un número hay un número. Y si ese número tenía que estar entre el rango de 0 y 1, esté dentro del rango de 0 y 1. ¿Qué se hace cuando tenemos datos que o están incompletos? Tenía que venir un número y me viene un null. Son cosas habituales que pasan. Las bases de datos no crean que están siempre limpias. O muchas veces nosotros tenemos que tomar datos de distintos orígenes, de un archivo que manualmente fue cargado de observaciones que hizo otro investigador, datos que cargó una
persona de mala gana y tipió mal y le puso un 0 más, un 0 de más, al valor sin querer, pero ni lo revisó. Pasó y pasó. Bueno, entonces lo primero es verificar la calidad de los datos. Ahí se toman dos decisiones y siempre en función de la cantidad de datos que tienen. Acuérdense, por regla general, ustedes tienen que tener bastantes datos para entrenar un modelo. Cuando yo digo bastantes datos, voy a ser un poco más científico. De 1000 para arriba, para que más o menos empecemos a encontrar. Cuando digo datos, 1000 registros, 1000 filas, ¿no? Para que no les quede. De una planilla Excel, 1000 filas necesitaría más o menos con eso. Eso que les estoy diciendo, si ustedes tienen 1000 registros, pueden ser considerados para algunos problemas muy pocos. Y si yo tengo datos que algunos campos tienen errores, ¿qué me va a pasar? Si yo borro los registros porque tienen errores, quizás me quede sin datos para entrenar el modelo. Entonces, hay una regla de escritorio que dice, si yo tengo muchos datos y encuentro algunos registros con errores, directamente lo borro, porque no es significativo en la comparación con la cantidad de datos que tengo. Pero si yo tengo pocos datos, yo ya no tengo la posibilidad de borrarlo alegremente. Entonces tomaré alguna acción. Por ejemplo, si los datos son numéricos, pongo la media para esa columna. Lo reemplazo por la media. Entonces, es un dato, le estoy metiendo ruido, sí, le estoy metiendo yo mano a un dataset, pero bueno, es la media, no me estoy yendo para ninguno de los extremos. Entonces, lo dejo. Bueno, yo les voy comentando ahora la forma de aproximarse. No traten, para que les quede claro, no traten de recordar palabra por palabra de lo que estoy diciendo. Esto se está grabando, lo van a poder ver varias veces. Lo importante es que vayan entendiendo la secuencia natural de lo que es un proceso de ciencia de datos. Paso número 1, obtener los datos. Paso número 2, verificar esos datos, si están bien. Hay un paso número 3, que es lo que se denomina habitualmente ingeniería de características. Ingeniería de características es el proceso por el cual yo puedo mejorar mi dataset, decirle al algoritmo, acá tenés más información para encontrar los patrones que están escondidos dentro de mi conjunto de datos. Le voy a dar un ejemplo de manual, pero sí se entiende muy bien esto. Si yo tengo las ventas que se fueron haciendo en un supermercado. Yo quiero ver características de compra. Yo tengo fecha y hora y hasta minuto de cuándo se realizó la compra, ¿no? Pero si nosotros recordamos que en la otra charla anterior habíamos dicho que la ciencia de datos es el proceso por el cual nosotros tratamos de encontrar regularidades en los datos, patrones en los datos, cosas comunes en los datos. Si yo tengo fecha, hora, minuto y segundo, es poco probable que el algoritmo pueda encontrar, que se dé cuenta él solo, de que eso es una fecha, hora, la puede partir hasta minuto, hasta hora, y tratar de encontrar un patrón. En ingeniería de características, si yo tengo una fecha, hora y minuto, la podría dividir en varios campos, como
¿qué? Día de la semana, semana del mes, mañana, tarde y noche, semestre, quarter, si es feriado, fin de semana o día hábil. ¿Ven? Un solo campo, fecha y hora de la venta, que no me servía nada, pero en realidad esa fecha y hora tenía un montón de información dentro. Y yo generé un montón de columnas más. Le digo características, que son características, features o columnas, es lo mismo. Y ahora ya la fecha y hora la puedo borrar y me quedo con los otros campos que creé. En realidad no los creé de la nada. Miré la fecha y hora de cada uno de los registros y generé un montón de campos más. Eso es lo que se llama ingeniería de características. Ese proceso es el que se llama ingeniería de características. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer en la ingeniería de características, pero ahora lo único que tenemos que pensar es que en la ingeniería de características nos llevamos el concepto, tratamos de potenciar nuestro dataset para dárselo al algoritmo. Y por último, el último paso dentro de esa preparación, ¿ven? De ese paraguas que decíamos, preparación, que era: verifico la calidad de los datos, ingeniería de características, selecciono características. No todas las características tienen el mismo peso para entrenar un modelo. Entonces no es necesario darle 50 características si capaz que con 25 encuentro el mismo resultado. El último paso es la selección de características. Y a partir de acá, con esa primera preselección, se lo voy a presentar al modelo. Esta es la primera parte de lo que es un modelo, un proceso de ciencia de datos. Hacemos esos intervalos. ¿Está? Hasta acá, chicos, ¿cómo vamos? Bien, bien, sin problemas. Gracias, Ricardo. Gracias por meterle onda. Gracias, Claudio. Bueno. Perfecto, profe. Bien, bien. Ahí está, así le conozco la voz. Mano, sí. ¿Alguien levantó la mano? No, eran todos esos. Ahí está. Ah, el otro, Alberto. ahí está. Bárbaro. Bueno. Profe, Sí, buenas, yo tengo una duda. dale. ¿Todo esto nos serviría en el caso de que nosotros estamos haciendo clasificación o en el otro caso también? Para todo lo que te acabo de decir es genérico para todos. Y no solamente para datos tabulares, como estamos viendo en los primeros casos, que son datos numéricos. Tabulares porque están en una tabla tabulada, entiéndase, planilla como una planilla Excel. Para todo, Camí, es lo mismo. Es más, es tan igual para todos que es para las imágenes, sonidos. Todos estos pasos lo vas a tener que hacer siempre. No te escapas. En el caso que no estoy haciendo clasificación, cuando normalice los datos, ¿voy a poder generar todas las tablas que usted decía de calendario y todo ese tema? Sí, sí, sí. Para ver, porque la predicción puede predecir en función de esas características, ¿no? Alguna característica que detecte, mirá, lo que mejor me predice las compras por arriba de 50.000 pesos es la primera semana del mes. O casualidad, en el día que cobré, era la semana en donde se cobraba. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Bien, gracias. Nada. Bueno. ¿Les parece si hacemos un break de 10 minutitos? Así algunos ensillan el mate
Yo voy a buscar un vasito de agua y arrancamos. Bárbaro. Bueno, Perfecto. Sí, profe, perfecto.
¿Arrancamos? Gracias, Guille. Bueno, continuamos. Terminamos con la preparación de datos. Ahí seleccionar el modelo, qué modelo vamos a trabajar, qué modelo vamos a utilizar para la clasificación, predicción, clusterización. Luego que seleccionamos el modelo, tenemos que entrenar, o sea, juntamos el modelo con los datos y le decimos, bueno, intentá encontrar una característica. Cuando terminamos vamos a evaluar esto, a ver si el resultado que nos dio es satisfactorio. Hay algo que se llama hiperparametrización, que es mejorar los parámetros, lo vamos a saltear por ahora, y después a producción. Lo que vemos en naranja es lo que hace la ciencia de datos automática. O sea, todos estos pasos están encerrados en un proceso en el cual nosotros no tenemos que hacer tanto esfuerzo, ya tenemos las librerías lo suficientemente maduras para trabajar con esto. Así, vamos a ver el código. Ahora nos embarramos un poco. Vuelvo a repetir, no se hagan tanto problema de entender línea por línea, al principio no lo van a, muchas veces uno no van a, no tienen que tener la necesidad de ver el detalle, el concepto. Este número 1, esto que ven acá, lo que ustedes ven acá, es solamente para que no salgan mensajes que no me interesen por la pantalla. Así que eso lo copian igual. Después empiezan, acá nos tenemos que empezar a hacernos amigos de determinada librerías. Esto que tenemos acá, Pandas es una librería, un paquete. La forma de que Python puede tener a su disposición una vez que lo instalamos en la máquina, el segundo paso es decir, import pandas. La única diferencia que tengo acá es la siguiente, que digo, a partir de acá no quiero escribir la palabra pandas porque la verdad que yo soy bastante vago y le digo, a partir de acá te vas a llamar PD para ahorrar letras. Esto que ven acá no lo tienen que... Cópienlo tal cual, son parámetros para ver de una forma más apropiada la información en la pantalla. Cuando se pongan más cancheros, ustedes van a poder trabajar y cambiar esto y no van a tener ningún problema. Y por último, esto es solamente a nivel de información para que sepan con qué versión de Pandas estoy trabajando yo y con lo cual anduvo todo el problema, el modelo este que acabamos de entrenar. Entonces, import es la palabra clave en Python para importar las librerías, después digo el nombre de la librería y después hago algo, invoco a la librería. Esto es lo que tenemos que aprender como programadores, ¿sí? Y tenemos que aprender un poco de Python.
Acá, lo que dice acá abajo es un comentario siempre de la librería. Y acá le digo, ¿cuál es la importancia de la librería Pandas? Cuando le cambio el nombre solamente a modo de comodidad. ¿Qué es Pandas? Imagínense como tener una planilla de cálculo, como tener un Excel, es lo mismo, es una copia del Excel. Entonces, levanto los datos y tengo un Excel. Yo le puedo aplicar un montón de cosas. Siempre vamos a tener que trabajar con Pandas, porque es la forma más fácil de trabajar. Después les digo cuál es el nivel necesario que necesitan de conocimiento. Bueno, acá cuanto más conocimiento tengan, mejores. Más conocimientos tienen, mejores. Y por último les doy el link al help, a la ayuda de esta librería Pandas, para que ustedes vayan y puedan, si quieren, generar más, hacerse consultas, preguntas y ver ahí. Sobre los parámetros, sobre esto que yo hice acá, que lo pueden tomar así, copiarlo una sola vez, no importa, o lo copian así, o pueden ir a la opción, a la ayuda, y hacer otras modificaciones. Tiene muchísimas configuraciones y que están más relacionadas con el gusto que tenemos cada uno de trabajar, ¿no? Así que es la manera con la cual debemos manejarnos. Después hay otra librería que se llama NumPy, es una librería para cálculos matemáticos en Python. No tienen que saber nada de ella, salvo alguna cuestión muy puntual. No tienen que saber nada en especial, pero Pandas la utiliza mucho, por eso la incluimos, para que sepan que existe, ¿no? Así que ahí tienen Pandas y NumPy. Son dos librerías, acuérdense, Pandas y NumPy son dos librerías que ustedes las van a ver muchísimas veces dentro de la ciencia de datos y que tienen que manejarlas con un cierto grado de experticia. Pandas sobre todo. NumPy, como les digo acá, se aprende a medida que van trabajando. Pero Pandas sí le tienen que dedicar un poquito de tiempo a aprenderla. Y después hay otra librería que se llama Matplotlib, que es una librería simplemente para ver gráficos, para graficar datos y que los vean de una forma apropiada. ¿Tienen que conocer algo de ello? Sí, tienen que conocer algo de Matplotlib, cómo se trabaja. Tampoco es necesario que sean expertos. De las tres librerías, Pandas es la más importante. Entonces, hasta acá aprendimos. Donde estamos parados es el entorno de Jupyter Notebooks. Tenemos que aprender los notebooks. Para hacer esto vamos a tener un documento donde vamos a seguir todo el proceso de instalación. Entender un poco de programación en Python. Entender que hay tres librerías que son básicas en Python, que uno puede trabajar con eso, que son Pandas y Matplotlib. NumPy se aprende en el camino, y con esto ya tenemos muchísimo. Si llegamos hasta este punto
y le dedicamos un poco de tiempo y lo podemos hacer y vamos viendo, no saben lo avanzado que van a estar en todo lo que se necesita para trabajar. Bueno, esta línea que ven acá es una línea central para ustedes. Esto lo que hace es, PD, ¿se acuerda que eran pandas? Va a leer el archivo de ustedes. Yo preparé un archivo que clasifica si una persona tiene cáncer o no. Es un dataset estándar, conocido por todos. Muchos libros traen este documento, este conjunto de datos para hacer clasificaciones, para ver cómo se funciona. Pero es lo primero que tienen que hacer. Entonces, si ustedes quisieran trabajar con un dataset propio, tendrían que copiar esto y acá simplemente cambiar por el nombre de archivo que tienen ustedes. Dos cosas. Uno, ./data/. ./data/, lo que hace es le dice que donde están parados hay un subdirectorio que se llama data y adentro está este archivo. Es eso. CSV es para los que no lo conocen, CSV es un archivo de texto como TXT, pero se llama CSV porque cada campo está separado por coma. Si ustedes hagan una prueba simple, tomen cualquier planilla de Excel que ustedes tienen y graben salvar como pongan. Y van a ver que en las opciones le ponen un archivo, una opción es CSV. Sálvenlo a la planilla de Excel, sálvenlo como CSV y después ese archivo ábranlo con el Notepad, con cualquier editor de texto. Van a ver que es un archivo en el mismo formato que la planilla de Excel, pero separado por comas las columnas. Nada más que eso. Así es como se lee habitualmente los datos en la ciencia de datos. Se toma de archivo de texto. Y esto, después ahí está la explicación. Ahora no se vuelvan locos. Es solamente para los casos que hay algún error que automáticamente lo modifique. Pero lo importante es entender de esta línea que yo ahora voy a leer con esto el archivo que tengo en mi disco y en DF, dataframe, la traducción dataframe, esto es una variable, un objeto que tengo en memoria de mi computadora y a partir de acá tengo toda la información de mi conjunto de datos a mi disposición. Cuando yo levanté mi conjunto de datos, lo habitual es mirarlo. Quiero ver a qué se parece. Entonces le digo, dame los cinco primeros líneas, head. ¿Ven? Y acá me dice cuál es el dataset. ¿Qué tengo acá? Tengo un montón de características. Estas columnas son las columnas de mi planilla de Excel, donde dice 0, 1 son mis filas de mi planilla de Excel. Las columnas de mi planilla de Excel, lo que estoy marcando en este momento, en la ciencia de datos, se lo denomina características en español, su traducción al inglés que es feature, o como habitualmente lo vemos en Excel, columna. Es eso. Una feature, una característica y una columna es lo mismo. Verticalmente son características, horizontalmente son los registros. Yo tengo, si lo ven, no tienen que hacer un gran ejercicio de creatividad o de imaginación para verlo muy parecido a una planilla Excel. Bueno, esto es lo que es Pandas. Pandas levanta el archivo y nos lo permite ver
en una planilla, como si fuera una planilla Excel, con estos nombres, con este porcentaje de certeza. Bárbaro. Acá tengo sample, ven que la primera fila en negrita es ordenada 0, 1, 2, 3, 4, es el número de registro. Cuando yo le digo sample, lo que me pasa es, me salta de un lado al otro. Me da una muestra aleatoria de todo el archivo. Y tail lo que hizo es me dio los últimos 5 registros. Entonces, dfHead, dsSample y dfTail, lo que hizo fue saltar de un lado al otro del archivo y lo veo que tiene el mismo formato. ¿Se acuerdan eso de validar que el archivo estaba medianamente bien? Bueno, lo validé así. Después puedo decirle shape para que me diga la forma. Y me dice que tiene 569 filas por 31 columnas. Después le puedo decir al data frame que me diga, dame tu info. La info lo que me dice es todos los valores que tiene mi dataset, todas las columnas, cuántos valores no nulos tengo y qué tipo de dato es. Solamente lo hago para preguntar, para ver cómo está el archivo. ¿Hasta acá alguna duda de lo que hice? Revisé el archivo, cargué y esto se copia tal cual, tal cual tienen acá para cualquier problema. Bueno. Bien. Continuemos. Ahí está. Ahora empezamos con un primer concepto de la ciencia de datos. Hasta acá. ¿Alguna duda con lo que vimos hasta este momento? Al margen de que si se recuerdan o no recuerdan la línea específica del programa. No, todo bien. Lo que hicimos es levantamos un archivo. Perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer el primer paso realmente diferencial de lo que es la ciencia de datos. Ahora vamos a empezar. Fíjense, yo tenía DF, que era data frame. En ciencia de datos siempre se estila, no es obligatorio, pero se estila con una regla de buena conducta lo siguiente. Agarro los datos y hago lo siguiente. Todo mi dataset, ¿se acuerdan? Que tenía 569 registros. Se van a partir, se van a dividir en dos conjuntos. Un conjunto que se lo voy a pasar al algoritmo que va a ser los datos del entrenamiento, que en este caso le voy a dar el 95% del conjunto de datos para entrenar, y el resto, el 5% restante, me lo voy a guardar para después yo hacer una validación particular. ¿Por qué hago esto? Porque soy desconfiado y no le creo al algoritmo cuando él me dice que ya se entrenó. Entonces ahí tengo el primer paso. Siempre tengo que hacer esto, dividir el archivo original en un conjunto para entrenamiento y en un conjunto para prueba. Nada más. Yo puedo
yo puedo no hacer este paso, sí, darle todo el entrenamiento, todo el dataset para entrenar, y lo que hago, lo que termino haciendo, es confiando en el algoritmo que cuando él me dice ya me entrené, es así. Acá lo que yo me permito con ese 5% de datos es agarrar y decirle al, al modelo, ok, vos me decís que vos te entrenaste, que andás bien, bueno, ahora voy a agarrar unos datos que él nunca vio y le voy a decir a ver que me dé una respuesta sobre estos datos. Como yo sé el resultado de lo que tendría que ser, porque es el dataset de entrenamiento que lo separé, ahí puedo validar si lo que me está diciendo el algoritmo es correcto. Entonces, eso es el primer paso que tendríamos que ver como diferencial. Porque hasta ahora lo que hicimos es levantamos un archivo y verificamos que ande cómo está. Dice, escribí, ahí está. Eso. Listo. Bien. Entonces, yo tengo esta separación. Después van a aprender el código. Porque, bueno, en realidad es copiarlo, siempre es lo mismo. Esto que hago es nada más para ver que me lo está dividiendo bien. Y acá estoy haciendo algunas separaciones de si el archivo está medianamente equilibrado entre los que son de una clase y de la otra. Es decir, de las personas que tenían cáncer y no. Cuando avancemos con la explicación de ciencia de datos, vamos a ver que debemos tener números medianamente parecidos. Esto es algo medianamente parecido. No podemos tener números de las clases o cantidad de clases totales por clase, para ser específico. Acá tenemos 2 clases, 0 y 1, tiene o no tiene cáncer, pero los totales para cada una de esas clases, lo que tenemos que entender es que no puede ser muy diferentes, porque si son muy diferentes, a los algoritmos de ciencia de datos se les complica encontrar los patrones. Cuando nosotros tenemos conjuntos de clases que tienen clases muy diferentes, decimos que es un problema de clases desbalanceadas y hay que hacerle un tratamiento especial a eso. Después vamos a verlo. Se puede solucionar tranquilamente, pero hay que darle un tratamiento especial. Bueno, continuamos. Continuamos con esto. Acá lo separamos, verificamos. Y acá empieza la magia. Esto es verdaderamente magia. Esto es ciencia de datos automática. Para empezar a hacer un modelado, nosotros tendríamos que hacer un montón de pasos. Pero esto es una librería que se llama PyCaret, es una librería de ciencia de datos automática, y lo único que tenemos que decirle nosotros es qué queremos hacer, una clasificación. ¿Por qué queremos hacer una clasificación? ¿Se acuerdan? Tenemos una columna al final, que en este caso se llama target, se podría llamar de cualquier forma, que me dice si tuvo o no tuvo cáncer. Con todos estos datos que tengo acá. Entonces lo único que tengo que decirle es clasificar, no tengo que entender nada más de esos conceptos que les había dado. Clasificación. Luego de la clasificación le tengo que pasar el conjunto de datos, el data training. ¿Se acuerdan lo que había dividido?
en entrenamiento y testeo, bueno, le paso los de entrenamiento. Y como el algoritmo no sabe, le tengo que decir, el target es la columna target. A donde yo quiero apuntar es a la columna target. Y después le tengo que poner un número aleatorio para que entrene. Cuando yo le doy enter a esta línea, lo que hace es evalúa. Eso es lo que hace la ciencia de datos automática. Evalúa y me dice, bueno, todo lo que tengo que hacer en tu dataset es esto. Hizo todo esto hasta este momento. Data Preparation, todo lo que habíamos visto en Data Preparation es esta línea de código. Es esta línea de código. ¿Ven? Si yo encuentro algún problema con algún dato numérico, le pongo la mediana. Si yo veo con algún dato categórico, o sea que tiene 2 o 3 valores, le pongo la moda. ¿Ven? Eso. Y ahora, con esta única línea de código, que siempre es la misma, lo mismo que esta línea siempre es la misma, salvo cambia esto y esto, pero es lo mismo, esto es lo mismo. Con esta información, lo que yo hago es, empieza a ejecutar de manera automática todos estos algoritmos, que son como 17, que son algoritmos los más utilizados para clasificar problemas de ciencia de datos. Fíjense lo potente que son las herramientas de ciencia de datos automática. Yo le digo, clasificame, y me corre de manera automática todos estos algoritmos. Y me encontró uno, me los ordenó, por esto que es una métrica, después vamos a ver, las métricas es la forma que evaluamos cuán bien o cuán mal anduvo el algoritmo. Un algoritmo que se llama LightGBM, que tiene un grado de certeza del 97%. Se acabó. Ya hicieron ciencia de datos. Antes, cuando yo tuve que aprenderlo, tuve que aprenderme cada uno de estos algoritmos, saber qué eran, para qué servían, cuáles eran sus parámetros de entrada, ejecutar uno por uno, y como me aburría, al tercero ya decía basta, me dio el valor que me daba. Pero no era que yo arrancaba por acá, arrancaba por los que más conocía, por ejemplo, RF, que es Random Forest. Eso es lo que acabamos de ver en la ciencia de datos. La ciencia de datos tiene esta ventaja para ustedes. No tienen que entender en una primera instancia tanto el detalle, sino que saber orquestar los pasos uno abajo del otro y ya tienen un modelo. ¿Entiendan? Vuelvo a repetir. Encontraron un modelo que con un 97% de certeza les dice si una persona tiene o no tiene cáncer. No tenían que saber nada del problema, nada, se le dieron una herramienta y ya está. Después lo que se hace habitualmente es se grafica el modelo, esto se llama matriz de confusión, que es uno de los gráficos más importantes para entender si anduvo medianamente bien mi modelo. Siempre miren lo que se llama la diagonal principal de la matriz. Acá en el eje de las Y sería, lo que hace es las clases reales
Esto era lo que realmente era 1 y lo que realmente era 0. Y estas son las clases predichas. Lo que él predijo como 0 y lo que predijo como 1. Esto se lee de la siguiente manera. Cuando la clase realmente era 0, el algoritmo predijo 0 en 56 casos. Y predijo, cuando era 1, 2 veces él predijo 0. Cuando el algoritmo realmente, cuando la clase era realmente 1, el algoritmo predijo 100 veces que era 1 y al revés 5. Ustedes tienen que ver, cuando les da los mayores números y con bastante diferencia, como es este caso, en la diagonal principal sobre la diagonal secundaria, podrían decir empíricamente que el algoritmo anduvo bien. Después hay otra cosa, hay algo que se llama la curva de Rock. Sepan que cuanto más alejado del 50% que la línea de puntos, más pegado acá arriba, mejor es. Pero más que eso no tengamos que ver ahora. Algo muy importante es que me dice, para tomar la decisión, para decir si tiene cáncer o no tiene cáncer, estas variables son las que tienen más peso, importancia. Entonces ahí ustedes pueden ver solamente a modo de información. Pero deben entender que cuando hicieron esto, ya generaron un modelo. O sea, ya acá tienen en la memoria un modelo. Yo le puedo decir predecime para ver este resultado, para ver cuál es el grado de certeza que tiene. Y ahora viene la validación. La validación. Los datos ANSI. ¿Se acuerdan? Acá arriba, los datos que no se lo había mostrado porque yo le pasé el entrenamiento nada más. Ahora quiero ver de esos datos que yo no le había mostrado, a cuántos le invoca. Y le invocó, eran 5, eran muy pocos, y le invocó a los 5, lo hizo bien. Ya está. A todos los que teníamos, a los que era 0, le dijo 0, a los que era 1, le dijo 1. ¿Y con qué grado de certeza? Se acabó, ya validé el modelo, lo único que me queda es esto, porque este entrenamiento, todo esto que yo hice, se hace una sola vez. ¿Yo qué hice hasta acá? Cuando hice selección del modelo y métrica. Vamos al gráfico. Selección del modelo, entrenamiento, evaluación e hiperparametrización. Hice todo esto. Validé que anduviese bien y ya está. Lo único que tengo que hacer ahora, lo único que me queda haciendo ahora es salvar el entrenamiento. Le digo, salva, le puse un nombre de archivo, esto me lo va a dejar en el disco rígido, me dice todo lo que salvó, no me importa entenderlo ahora, pero todo esto es lo que hizo, si no lo tendría que haber hecho yo manualmente. Ya está, ahí lo tengo. Y si yo quisiera pasar a producción, estar trabajando, solamente tengo que levantar el modelo y ya tengo para trabajar. Bueno, gente, en esta charla vimos varias cosas. En primer lugar, vamos a recibir un documento donde tratamos de instalar el ambiente para ver lo que están viendo ustedes.
en este momento. Yo les voy a pasar este notebook en donde vieron cómo había algunas líneas de código, de las cuales les voy a decir que el 90% se repiten, con lo cual van a copiar y pegar para nuevos problemas y no van a tener absolutamente ningún inconveniente. Por otro lado, aprendimos algunos nombres de librerías que eran importantes. Pandas, Matplotlib, NumPy dijimos que era secundaria. La librería mágica, que era, ¿a dónde lo tengo? Acá. PyCaret, que me permitía trabajar con ciencia de datos automática. Lo único que tengo que decir es, ¿qué querés? En este caso, una clasificación. Bárbaro. Después de esto, preparo todo para que analice. Lo que estoy haciendo ahora es preparando, analizando, el análisis de los datos, la exploración de los datos. Me dijo, con este conjunto de datos voy a hacer todo esto. Bárbaro. Hacelo y además comparame todos los modelos. O sea, verificar, seleccioname el modelo, dame la métrica y quédate con el mejor. Después yo me dediqué a ver algunos gráficos para ver si andaba medianamente bien. Lo miré, me pareció que andaba bien. Le dije, haceme la predicción con el algoritmo que vos ya tenés. Me daba el 95% y después le pasé esos 5 registros que me guardé para ver si andaba bien. Todo me lo reconoció con Khan, como que de qué clase era la correcta, así que estoy conforme. Y como esto ya lo quiero ir cerrando, voy a salvar el modelo. A partir de ahí ya terminé mi trabajo de científico de datos. Lo que hago después, si lo quiero usar, es esta línea de código, levantame el modelo. Se acabó. Y eso es la ciencia de datos automática. El proceso de ciencia de datos automático son todos esos pasitos que les acabo de mostrar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Copiar el 89% de esa misma línea de código. Lo único que va a cambiar para un sistema de una clasificación es, ¿se acuerdan? El archivo se lo van a dar ustedes, van a leer otro nombre de archivo. Y le tendrán que pasar cuál es la columna a la cual ustedes apuntan como target. Que no necesariamente se tiene que llamar target. Nada más. Esos 2 cambios y ya tienen un nuevo modelo hecho ustedes. ¿Mm? Nada más que eso. Eso es la ciencia de datos automática. Es lo mismo, después vamos a ver un ejemplo, pero es lo mismo para clusterización y para predicción. Así que lo más importante para ustedes ahora es poder instalar el entorno, poder levantar el notebook y empezar a jugar. Si logran todo ese proceso, siéntanse que están más que avanzados en esto. Y con esto, lo que les tenía que dar por esta primera charla ha finalizado. Bueno, ahora escucho preguntas, opiniones, ¿qué les pareció? Sí. Bien. Profe, quería preguntarte qué se parece, en qué se diferencia esto con minería de datos o data mining. Son distintos nombres. La minería de datos era un nombre viejo. ¿Viste como que hay en la ropa hay modas? Que en un momento usábamos los pantalones Oxford, después tuvimos que usar los chupines. Es lo mismo. Antes se llamaba minería de datos, del concepto de que vos entrabas en una base de datos y tratabas de extraer, como si fuera una veta de una mina, encontrar la veta de oro,
el patrón eso que te dijera que sea valioso. Como ya se había medio gastado el nombre ese, ahora le pusieron Machine Learning. Es lo mismo. Mismo modelo, mismas cosas. Si sos viejo, sabés la historia y antes hacíamos, ¿cómo se llama? Minería de datos y ahora me ayorné y hago Machine Learning. Siempre hice lo mismo con los mismos algoritmos. Mira vos. Y un detalle más, ¿qué librería hay por ahí? No, ¿qué conjunto de datos hay que podamos ver bien las variables significativas? O sea, esa selección que va a ser de estas variables son significativas y estas no, que sea muy evidente después de que lo haga la máquina para nosotros. Lo que te pido ahí era lo que... Hay algunos, te puedo pasar algunos de venta, pero por eso te decía, buscate alguno que vos conozcas, algún conjunto de datos que tengas. Por ahí debes tener algún conjunto de datos y cargalo, y ya está. Sí, tal cual. Sí, algo que ya sepa, ya intuya cuál va a ser el resultado, digamos. Exactamente. No, todavía no envié nada, porque iba a mandar un mail, no sé, después me indicarán cuál es la forma más apropiada. No tengo problema si quieren, hago un zip y pongo todo en el grupo de WhatsApp y ya lo tienen todos. En la otra, indíquenme, no tengo ningún problema. Profe, vamos a tener el aula virtual, así que ahí lo podemos compartir. Bárbaro. Tony, había... Sí, profe, ¿me escucha? Sí, yo le quería preguntar si podría compartir a grandes rasgos cuáles serían más o menos los temas de las próximas clases. Usted mencionó que básicamente la idea es poder hacer todo el proceso de entrenamiento, ¿no? Claro, esta primera clase vimos la introducción y vimos la clasificación. La próxima clase vamos a tener la primera parte con los problemas de instalación que tuvieron del entorno y la clusterización, que es el hermano de la clasificación. En la tercera clase vamos a seguir con las preguntas en la primera parte de cómo crear el ambiente, cómo instalar todo para que todos lo tengan, y vamos a ver la predicción. Y la última clase lo vamos a utilizar como cierre para ver problemas que puedan llegar a tener, pero sobre todo empezar a dar las bases de los proyectos que podrían llegar a crear ustedes con ciencia de datos. Esos serían los pasos. Bueno, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? No, profe, parece que parece muy buena la explicación, profe, te has tomado todo el tiempo, Hernán, así que bueno, eres ya un especialista en esto, así que más que agradecido, muy claro todo, muy conciso y a trabajar nada más, a ponernos ahora a practicar e intentar armar ahí todo lo que nos enseñaste. Bueno, adelante. Nos vemos entonces el próximo lunes. Sí, nada más para cerrar, no se me vengan abajo. Cuando quieran instalar, yo ya sé que no van a instalar, me van a insultar en arameo, ya lo sé, pero es el camino que tenemos que seguir. Dedíquenle un poquito de trabajo todos los días y van a ver cómo van a ir avanzando de a poquito, pero es el camino, no tenemos otra. Un pedido iba a ser más que una pregunta. Si van a usar el aula virtual, si igualmente se puede comunicar por WhatsApp si ya están los contenidos, o mejor todavía si se comparten en WhatsApp y queda opcionalmente el aula virtual.
Está bien, si el grupo ve que por ahí es más útil y es mejor que estemos por el WhatsApp, compartimos la clase y el material por el WhatsApp en el grupo. Lo que quede más cómodo. ¿Está bien? ¿Qué dicen? ¿Lo hacemos por el WhatsApp? Sí, mejor por el WhatsApp. Sería más cómodo, Listo. digamos. Seguro que ahí nos vamos a enterar todos en el momento, digamos. Bueno, yo subo las cosas por WhatsApp, no hay inconveniente. Perfecto, quedamos así entonces. También cuando compartamos la clase, la compartimos ahí. Ahí estamos. Bueno, bárbaro, entonces. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Hernán, un abrazo. Nos Ah, vemos el próximo chao. lunes, 20 y 30 horas. Nos reencontraremos desde la Escuela Informática. Un abrazo grande a todos. Nos vemos pronto. Gracias, Hernán. Chao. Excelente. Profe, gracias. Que descansen. Luego.